nuestro país y vamos a seguir hablando de este tema porque estamos con nuestro compañero Pablo Amada, que está con nosotros y que conoce todos estos datos, estos números, pero a la perfección. Pablo, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenido. ¿Todo bien? Bien, muy Bueno, bien. justamente hablando de audiencia, Eso. les vengo a traer algunos datos específicos de cómo los ciudadanos estuvimos buscando información para estas elecciones en la plataforma de búsqueda favorita que es Google, ¿no? Entonces tenemos algunas placas que nos envió Google justamente de un informe oficial que ellos hicieron de cuáles fueron las tendencias de búsqueda, es decir, cuáles fueron las palabras más buscadas en el buscador. Lo más buscado para estas elecciones del 2025 fue padrón electoral, es decir, personas que querían saber dónde votaban. ¿Sí? Información de servicio básicamente. Es una palabra que suele repetirse a lo largo de las elecciones, pero este año tuvimos una novedad. Y si vamos a la placa siguiente, encontramos cuáles fueron las preguntas más buscadas a Google, ¿no? Y acá aparecen algunas cosas interesantes. Por ejemplo, ¿por qué es importante votar? Fue la pregunta más consultada al buscador. Mirá vos. Después, ¿qué son las elecciones legislativas? ¿No? Una idea de que, bueno, la gente no está tan habituada a estas elecciones de medio término o que son más relevantes las elecciones para elegir para el Poder Ejecutivo. Pero después viene cuándo arranca la veda electoral. Mira, importante, claro. Importante para no violar, para la veda, para no... Hay bares que van a abrir recién a las 21 de hoy, ¿no? Exacto. Y después acá aparece la novedad. ¿Cómo se vota con la boleta única de papel? ¿No? Claro. Y acá sí aparecieron ya varias palabras asociadas con la boleta única de papel. Por ejemplo, ¿cómo son las boletas para votar 2025? Después es obligatorio votar el 26 de octubre. ¿Cómo sé dónde voto o qué es el voto? Y después Google agrupó algunos tópicos específicos con la elección. Y si vamos a la placa siguiente, vemos que las preguntas más consultadas estuvieron relacionadas con el tópico de trabajo. Sí. Y acá lo que dice Google, que estas se relacionan también con las propuestas de los candidatos vinculados con estos ejes, ¿no? Sí. Entonces, podríamos inferir que hubo mucha gente que buscó cuáles son las propuestas vinculadas al trabajo en Google. Me parece que no quedaron claras las propuestas de los candidatos en estas elecciones, ¿no? Bueno, se habló poco. Yo no escuché mucha propuesta. Sí, es cierto. O sea, hubo mucho ruido, mucha pelea política, mucho caso y carpetazo, pero después poca propuesta. Entonces, esta búsqueda... Debe tener que ver con esto, ¿no? Claro, tal cual. Nosotros, bueno, en el debate que hicimos de candidatos, bueno, tuvimos varias alternativas y propuestas respecto del Congreso, pero en términos generales, las plataformas de los partidos no sé si han sido muy difundidas, ¿no? Bueno, eso es algo también que por ahí la ciudadanía por ahí no sabe mucho, que las plataformas electorales están subidas, están publicadas, ¿no? Y es algo que tiene que ser información pública y accesible para todos los ciudadanos. Si vamos al segundo ítem, es salario. Es decir, la segunda pregunta también vinculada con la economía, ¿no? La economía de bolsillo principalmente, y la tercera también, jubilación. Después, recién en el cuarto, aparece educación, quinto, seguridad, sexto, vuelve a aparecer economía, séptimo, energía, octavo, deuda, 9, coste y 10, inflación. De los 10 tópicos, la mitad relacionada con la economía, ¿no? Exactamente. Y bueno, que es un poco la gran duda, ¿no? De qué va a pasar mañana con los mercados y todo, dependiendo de los resultados, por supuesto, ¿no? Tal cual. Y vamos ahora a las búsquedas en tiempo real. ¿Cuáles son estas? Las que se hicieron en Google en las últimas 24 horas. En las últimas 24 horas, la palabra más buscada fue elecciones legislativas de Argentina 2025, ¿sí? Google acá, si vemos, da como un gráfico, lo vemos ahí, que este gráfico fue creciendo a lo largo de estas últimas 24 horas y palabras asociadas como, por ejemplo, los resultados de elecciones y cómo van las elecciones. Después, la segunda palabra es ¿hasta qué hora se puede votar? Mirá vos. ¿Sí? Mirá gente vos. Que... Bueno, a último momento. Claramente. Cuando hace, no sé, eso hablamos recién siempre a las 18, siempre el mismo horario. Históricamente se supo que hasta las 18 horas, pero claro, pero bueno, quizás no sé, digo, algunos que estaban más distraídos. O gente que por primera vez vota. Claro, también. Claro. Es cierto. En tercer lugar, infractores, ¿sí? Para saber... Se querrán justificar. Ahí debe estar el porcentaje de la gente que quizás no ha ido a votar. Exacto. ¿no? Y fíjate que la palabra asociada es multa por no votar 2025. Ah, mirá. ¿Sí? Ya queriendo saber cuál es el monto
y por ahí evaluar, ¿no? Si claro, vale ¿qué la hago? pena. ¿Voy a votar o no? El que estaba en Después, duda. algo que nos llamó también la atención en la redacción, justamente el mediodía, es que la cuarta palabra relacionada con las elecciones más buscada es dólar cripto. ¿Sí? Como este indicador, una especie de temperatura de cómo puede reaccionar el mercado al día siguiente. Claro, lo tenés como hoy domingo, cuando no es el horario de cotización, tenés ahí un indicio. Exacto. ¿Por qué? Porque el dólar cripto no tiene una hora de apertura y cierre como el dólar tradicional y está, como vos decías, Indalecio, se puede operar el fin de semana a cualquier hora, ¿no? Entonces, los días de elecciones suele ser un indicador que puede dar pauta de cómo puede reaccionar el mercado al día siguiente. Y el último, porcentaje de votantes, ¿no? Ya está en las últimas horas para saber cuál fue el porcentaje de electores que fue a los comicios. Y la última placa que tenemos es cuáles fueron las tendencias en las últimas 4 horas, es decir, lo más reciente. Sí. Ya la principal tendencia es los resultados, ¿no? Resultados, elecciones hoy. Resultados de Argentina, resultados de elecciones, y estos vemos que el gráfico va también creciendo y probablemente ahora cerca de las 21 sea el pico máximo de consultas, ¿no? Sí. Muy relacionado a la segunda palabra, quién gana las elecciones. Y acá hay una particularidad, que entre las palabras más buscadas a nivel nacional, elecciones de 2025 Tucumán está entre ellas, ¿sí? Es decir, estamos siendo protagonistas entre todas las, digamos, hay una, ¿qué es lo que significa esto? Que hay muchas consultas en Tucumán que hace que esté por arriba de la media nacional. Claro. ¿Sí? Es decir, que hay más consultas acá en Tucumán en comparación con el resto del país. Después aparecen otros medios, por ejemplo, acá las búsquedas en Córdoba. Y la última es a qué hora termina la veda electoral, ¿no? Un poco también relacionado. Son palabras que se van apareciendo justamente en las últimas 4 horas y probablemente, como decíamos, dentro de 15 minutos ya estas palabras tengan otro carácter porque ya vamos a tener los primeros resultados. Bueno, mira toda la información que nos arroja Google. Bueno, es que es una forma de conectarnos y de conocer y de estar en contacto con la información, ¿no? Los buscadores y qué decir GPT hoy, que los chicos lo usan para todo. Quizás en 2 años ya tengamos información de qué es lo más consultado en ChatGPT. Así es. Bueno, gracias Pablo. Gracias a ustedes. Muchas gracias. ¿Seguimos? Sí, seguimos y nos vamos directo hacia la Casa de Gobierno.